Saludos a todos, mi nombre es Alejandro Díaz, soy estudiante de la Universidad Uniminuto en especialización en el programa de gestión psicosocial en contextos de trabajo. Hoy vamos a hacer una actividad que es un video para hacer un análisis de una situación de burnout para la materia de medición y evaluación contexto global. Para eso nos vamos a tomar un café con la invitada especial del día de hoy, que es la doctora Claudia Gómez. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muchas gracias, Alejandro, estoy muy bien. Agradecida de estar en tu programa. Muchas gracias. Bueno, lo que nos trae a esta reunión de hoy, a este programa de hoy, es estudiar o analizar el síndrome de burnout como un factor psicosocial bastante importante dentro de las empresas, ya sea productivas, industriales, ya sea de servicios, etc. La empresa para la que trabaja la doctora Claudia Jimena Gómez es una empresa que pertenece al sector de servicios. La empresa se llama Auditores Médicos Medimet. ¿Qué hace una empresa de servicios en este rubro? Ellos están a cargo de auditar cuentas médicas para las más importantes EPS del país. Esa auditoría de cuentas médicas que hacen ellos es una labor bastante importante que tiene unas cargas a nivel mental, a nivel intelectual muy altas y que vamos a ir viendo en la primera parte de este video, y luego ella nos estará contando desde su experiencia lo que significa trabajar ya directamente en este rubro o en este campo de servicio. La doctora Claudia Jimena Gómez es especialista en gerencia de la calidad de auditoría en salud, es especialista también en seguridad y salud del trabajo y es especialista en terapias alternativas de la Universidad Manuel Beltrán y médica de la Universidad Nacional de Colombia. La empresa para la cual trabaja la doctora Claudia tiene una meta de revisión mensual de 9.000 millones de pesos. Obviamente estamos hablando que las revisiones, las auditorías que hace en su empresa tienen que ver todo con un rubro económico que manejan las EPS, que son los clientes de su empresa o de la empresa para la cual ella trabaja. Tiene una meta de revisión o de auditoría de cuentas médicas de 20.000 cuentas al mes y cada cuenta tiene un promedio de folios o de hojas por revisar de 30 a 40 folios por cuenta, como lo estamos diciendo. Los colaboradores de la empresa son un equipo de 17 personas y trabajan 9 horas diarias de lunes a viernes. ¿Cuáles son los aspectos que desde la medición que nosotros hicimos y revisamos en el diálogo con la doctora Claudia Gómez y conociendo también algunas de las personas que trabajan en este equipo de trabajo, hicimos como aspectos generadores de burnout? El primero, cada empleado tiene que ver aproximadamente 1.180 cuentas por mes. Esto es una tarea bastante grande, entendiendo que un auditor de cuentas médicas, que ellos tienen ahí como una especie de cargos, hay unos auditores que son como coordinadores y otros que son como los auxiliares, ellos los llaman los grandes y los pequeños, debido a, digamos, dependiendo de cada labor que hacen uno de ellos, pues tienen unas responsabilidades que llevan pues por cada uno de los cargos. Los grandes, que son los coordinadores, pues tienen que coordinar toda la operación, revisar las cuentas que son las más grandes, las que tienen aspectos médicos mucho más elevados, complejos, gracias, que se necesita ser un médico para revisar ese tipo de cuentas o para auditar, y las otras que son un poco más simples, si podríamos decirlo de esa forma, que las revisan las personas que son como los auxiliares o los compañeros técnicos, ¿no? Los aspectos generadores, como les decía, pues 1.180 cuentas, revisan aproximadamente 50 cuentas por día, 6 cuentas por hora. Tengamos en cuenta que valga la redundancia, cada cuenta que ustedes o que ellos revisan tiene aproximadamente 30 o 40 folios. Estamos hablando de 2.000 folios por día. No sé si usted alguna vez ha leído un libro de 2.000 páginas en un solo día. Es algo denso, complicado. Y adicionalmente tienen, como ellos dicen, tener ojo de auditor. Entonces tienen que revisar la minucia. No pueden simplemente hacer una lectura pasajera o por encima, porque pues hay unas implicaciones económicas que el cliente de la empresa para la cual trabaja la doctora Claudia Gómez, que en este caso son las grandes EPS del país, pues ellos van a verificar con una reauditoría cómo es el trabajo que hacen ellos. Estas cuentas que tienen esta cantidad de hojas o de folios, a veces hay cuentas que tienen 800 folios. He presentado oportunidades de cuentas de 1.000, 1.200 folios, dependiendo del tratamiento médico, de la duración que haya estado el paciente hospitalizado en clínica y que la EPS pues tiene que responder y sustentar.
de alguna manera. A veces esas cuentas llegan en desorden, ¿sí? Eso también genera una carga bastante compleja a nivel mental, a nivel emocional, porque pues que te llegue una cuenta, digamos un ejemplo de 500, 600 folios, y que la parte económica, que es la factura de la cuenta, esté diseminada en diferentes partes, les consume a ellos mucho tiempo para poder organizar la cuenta. Lo que indica que en este momento el sistema operativo es ineficiente. El software que ellos manejan desafortunadamente no les entrega, cuando les llega a manos de ellos, las cuentas en una manera organizada, y eso les hace perder mucho tiempo, que les genera altos niveles de estrés y que obviamente puede generar en ellos un síndrome de burnout o un cansancio bastante complejo, ¿no? El síndrome de burnout, que también conocemos como el del trabajador quemado, ¿no? Adicionalmente, si ellos no hacen bien su trabajo desde la perspectiva de la auditoría y de la perspectiva de la entrega en tiempos, van a incurrir en algunas multas que pueden ser bien elevadas, bien costosas, que aplican las EPS. Entonces, como nos damos cuenta, hay una alta carga operativa, altos niveles de estrés. Adicionalmente, en el entorno de pandemia han tenido que trabajar en home office, no necesariamente teniendo los mejores espacios, digamos, ergonómicamente, y espacios de trabajo en donde se puedan concentrar claramente. Han sucedido situaciones como que se les va la luz o como que se les cae el internet, y todo eso genera todavía más carga a nivel de estrés. También ha habido ausentismo por parte de algunos empleados que han tenido el COVID-19, o familiares de ellos que han tenido el COVID-19, o por sospecha del COVID-19, entonces se tienen que reemplazar unos a otros de manera inmediata. Han tenido que trabajar bastantes horas extras que no necesariamente son remuneradas en tema económico, sino que a veces los cuadran en términos de tiempo, y se convierte en un tema también complejo que tratar. Y para finalizar, un clima laboral de bastante tensión. Como se dan cuenta, es un análisis cuantitativo y de alguna manera cualitativo de los síntomas de burnout. Habiendo presentado a todos ustedes, digamos, desde la perspectiva cuantitativa y cualitativa, las causas que pueden generar altos niveles de estrés y por consiguiente síndrome de burnout en los colaboradores de una empresa de servicios, quiero dejar con la doctora Claudia Gómez, que nos cuente para ella en sí cómo ha sido su experiencia. Ella es coordinadora médica de cuentas. Sí, gracias. Sí, así como tú describiste muy bien la labor que hacemos en nuestra compañía, la carga que tenemos mental de la tarea que desempeñamos es bastante alta, porque necesitamos estar concentrados buscando contratos, las tarifas, verificando que lo que nos mandan las entidades hospitalarias, las IPS, esté conforme con lo que nos están facturando. Entonces nos toca tener mucha atención, estar muy concentrados para que no se nos pase nada, no paguemos algo que ellos no hayan prestado, no paguemos algo de más, ¿sí? Y cuando ellos no cumplen, pues necesitamos glosarles. El problema es cuando pagamos de más, ¿sí? O cuando glosamos mal. Ellos sí tienen el soporte y nosotros no lo vimos. Entonces, eso requiere una alta carga mental y concentración, además aunado a la cantidad de trabajo que en ocasiones nos llega, porque a veces radican cuentas hasta el 20, entonces ese día radican muchas cuentas, entonces se nos acumula el trabajo. Entonces, esos son factores generadores de estrés. El burnout pues se define como un estrés cronificado en el tiempo, que lleva también a la despersonalización y a la falta de interés de la persona en su labor, ¿sí? Y es algo que es bastante corriente en este tipo de empresas. Por eso es muy importante conservar los horarios de trabajo, la carga de trabajo que sea bien distribuida, ¿sí? Y estar estimulando constantemente al trabajador, estimulándole cuando hace bien las cosas, no solo cuando comete errores, porque obviamente si estamos viendo solo los errores y la cantidad de trabajo y todo eso, eso va llevando a un estrés que va acabando con la persona y llevándole a un síndrome de burnout que puede ser bastante severo. Doctora, muchas gracias. Espero que para todos ustedes haya sido muy didáctico este video. Y bueno, hay un tema que a veces yo le he escuchado también hablar a la doctora Gómez, porque hemos tenido varias entrevistas juntos, varios videos que hemos realizado, y es una palabrita que se llama contingencia. Cuéntenos cómo es ese tema de las contingencias en su trabajo. Las contingencias es cuando radican muchas cuentas en un solo día y nosotros tenemos un tiempo de 5 a 6 días para revisarlas. Entonces, cuando llegan muchas cuentas, en ese tiempo no nos va a alcanzar. Entonces, es súper importante distribuir bien las tareas para poder rendir, y cuando no hemos tenido el tiempo suficiente nos toca pedir plazo
pero a veces ya las entidades que nuestro cliente no nos da más plazo, entonces nos toca conseguir más personas que nos ayuden en esa contingencia. No es algo de todos los días, normalmente nos radican cuentas todos los días, pero a veces cuando hay fechas de corte las empresas radican muchas cuentas en un solo día. Eso es una contingencia que nos aumenta el volumen de trabajo. Bueno, para finalizar, solo una pregunta muy pequeña, doctora. ¿En su equipo de trabajo usted ha observado empleados que tengan en ese momento el síndrome de burnout? Sí, señor, sí hay. Bueno, la idea es que en los próximos videos que podamos seguir elaborando para esta materia y para la especialización que estamos desarrollando allí en la Universidad Uniminuto, podamos ir mirando cómo poder hacer una intervención del síndrome de burnout. Un saludo para todos, muchas gracias y hasta la próxima. Hasta luego.